Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esaú y yo les hablaré acerca de la importancia del impuesto mínimo global en la economía mexicana. Sin nada más que agregar, comenzaré con esto. El impuesto mínimo global, o el IMG, no debe entenderse únicamente como una medida derivada de la fiscalización internacional, sino que debe verse como un instrumento estratégico con profundas implicaciones económicas para México. En un contexto de la recaudación tributaria mexicana, históricamente ha sido baja en comparación con otras economías integrantes de la OECD. El IMG adquiere una relevancia especial, ya que permite fortalecer los ingresos públicos, es llegar a recurrir a incrementos en las cargas fiscales de los contribuyentes locales. Esto, a su vez, llega a beneficiar particularmente a empresas pequeñas y personas físicas, y es que esto representa un cambio estructural en la forma en que el Estado mexicano puede financiar el gasto público y sobre todo puede llegar a promover el desarrollo económico del país, que es lo que importa también, ¿no? La importancia del IMG justamente en la economía mexicana radica de forma principal en que busca asegurar que las grandes empresas multinacionales llegan a contribuir de manera más equitativa pues, al financiamiento del Estado. Y es que pues, durante años, décadas, estas empresas han utilizado estrategias de planeación fiscal muy agresivas para trasladar utilidades a jurisdicciones pues, de baja o de nula imposición, reduciendo así de forma significativa su carga fiscal efectiva. Y es que en países donde realmente se genera valor económico, esto se llega a muchas más. En el caso de México, esto ha implicado una pérdida de forma considerable de ingresos tributarios que pueden haberse destinado a sectores estratégicos como la educación, la salud, la infraestructura y los programas sociales. Con la implementación del IMG se busca corregir esta situación, permitiendo que pues, una mayor proporción de la riqueza generada en el territorio nacional se refleje, por así decirlo, de forma efectiva pues, en la recaudación pública, ¿no? Que al final del día es algo que buscamos de forma beneficiosa. Desde una perspectiva económica más amplia, el impuesto pues, mínimo global ya va a contribuir a fortalecer la soberanía fiscal pues, de México. Esto pues como al establecer un piso mínimo de tributación pues, a nivel internacional, ¿no? Y es que pues se limita la competencia fiscal agresiva entre países y se reduce la presión pues, como para ofrecer incentivos fiscales excesivos con el fin de poder llegar a tener inversión extranjera pues, al territorio nacional. Esto resulta especialmente relevante pues, en el caso de México, ya que en el pasado pues, la competencia fiscal ha llevado a una disminución de la base gravable, sin necesariamente generar beneficios económicos de forma proporcionales en términos de empleo, de transferencia de tecnología o simplemente del desarrollo regional del país, ¿no? El IMG pues llega a permitir, por tanto, que la política fiscal mexicana se enfoque más en la eficiencia económica y menos en la competencia tributaria que llega a ser perjudicial, ¿no? Y pues asimismo, el IMG tiene un impacto directo en la equidad del sistema tributario mexicano, pues en la práctica las pequeñas y las medianas empresas nacionales podrá decir que suelen enfrentar tasas efectivas de impuestos más altas que incluso las empresas multinacionales grandes, las cuales cuentan con muchísimos mayores recursos como para poder implementar estrategias de planeación fiscal de forma internacional, ¿no? Bien, esto pues, puede llegar a generar situaciones como distorsiones económicas que afectan la competitividad de las empresas locales, que pues, no puede llegar a competir de forma correcta, ¿no? Y es que el impuesto mínimo global contribuye a corregir justamente esta desigualdad, pues creando como un entorno económico más equilibrado, donde las empresas compiten en función de su productividad, innovación, eficiencia y sobre todo no únicamente en la capacidad pues, de reducir la carga fiscal pues, de cada uno, ¿no? Y podría decirse que desde el punto de vista macroeconómico, una mayor recaudación derivada pues, del impuesto mínimo global permite al Estado mexicano reducir presiones sobre el endeudamiento público y sobre todo fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto pues tiene efectos positivos en la economía y en la estabilidad de la misma, ya que pues, una posición fiscal más sólida puede llegar a mejorar mayormente la confianza de los mercados financieros y contribuye a mantener una calificación crediticia favorable
y reduce la vulnerabilidad ante choques económicos externos. Bajo ese sentido, pues el impuesto mínimo global no solo es una herramienta recaudatoria, sino que también se podría decir que es un mecanismo que llega a favorecer la estabilidad macroeconómica y la planeación presupuestaria pues, a largo plazo, ¿no? Que hay que ver siempre a largo plazo también. Bien, el origen del impuesto mínimo global se encuentra en la preocupación internacional, ¿no? Por la erosión de la base gravable y el traslado de las autoridades, que son fenómenos que han afectado de manera significativa a economías en desarrollo y economías emergentes, como es la mexicana, ¿no? Durante décadas, una parte relevante de las utilidades generadas por empresas multinacionales, pues en México no se reflejó, digamos, de forma adecuada, ¿no? En la recaudación justamente nacional, lo que limitó la capacidad del Estado pues, para poder financiar políticas públicas y sobre todo atender las necesidades sociales. El IMG surge como una respuesta coordinada a nivel internacional, perdón, pues para enfrentar estas prácticas y sobre todo garantizar una tributación mínima efectiva y pues de cierta forma protegiendo así pues las economías nacionales que al final del día pues, son más importantes también, ¿no? La OCDE pues impulsa el impuesto mínimo global como un mecanismo orientado a lograr una mayor estabilidad fiscal internacional. Para México, alinearse pues, con esas directrices como que representa una oportunidad para integrarse a un sistema tributario global más ordenado, pues, sobre todo también transparente y pues, predecible, ¿no? Económicamente esto se traduce pues, en una reducción de la competencia fiscal perjudicial, una menor fuga de bases gravables y también la posibilidad de poder asegurar ingresos sostenibles pues, a largo plazo, lo cual es fundamental para la planeación económica y sobre todo la planeación presupuestaria del país. Bien, por su parte, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que por siglas es ASIAT, ha señalado que el IMG puede llegar a convertirse en una fuente relevante de fortalecimiento fiscal pues, en América Latina. En el caso específico de México, una implementación adecuada del impuesto puede llegar a traducirse en un incremento real de la recaudación, sin llegar a afectar pues, de forma directa en el consumo o el empleo, lo cual resulta económicamente favorable en su totalidad, ¿no? Esto permite mejorar pues, la capacidad de redistributividad en el Estado, sin llegar a generar efectos pues, negativos, significativos, pues, en la economía en el país. Bien, pues la participación en México en el convenio multilateral para la implementación de medidas relacionadas con tratados fiscales, pues también tiene implicaciones económicas relevantes, ¿no? Y es que este instrumento puede llegar a permitir proteger justamente la base tributaria nacional frente a prácticas abusivas, asegurando pues así que los beneficios de los tratados fiscales no sean utilizados, por así decirlo, de manera indebida. Desde una perspectiva económica, esto implica que México conserva una mayor proporción de ingresos generados en el territorio, fortaleciendo así pues, el mercado interno y sobre todo pues, las finanzas públicas y las finanzas pues, generales, ¿no? Los ajustes normativos pues, derivados de la implementación del IMG no solo tienen un impacto jurídico, sino también pues, económico, por así decirlo. Y es que una legislación fiscal más robusta y más alineada con estándares internacionales incrementa la incertidumbre jurídica, mejora el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y fortalece la confianza de los contribuyentes en el sistema fiscal mexicano. Todo ello pues, contribuye a un entorno económico pues, más estable y, como se mencionó anteriormente, pues podría decirse que más predecible, ¿no? Bien, para poder calcular pues, el impuesto mínimo global, pues se llega a determinar, por así decirlo, pues, mediante una fórmula, la cual pues, es el impuesto complementario, que es igual al resultado de la tasa mínima global menos la tasa efectivamente pagada por la base gradual ajustada. Esto nos va a dar pues, justamente el impuesto mínimo global. Y es que desde el punto de vista económico, pues esta fórmula garantiza que cuando una empresa multinacional paga una tasa efectiva inferior
pues a la tasa mínima global establecida, pues se genera un impuesto, digamos, complementario, ¿no? Que permite alcanzar dicho umbral. Y pues para México, pues esta mecánica es fundamental, ya que evita pérdidas recaudatorias y asegura que las utilidades generadas pues, en el país contribuyan de manera más efectiva al financiamiento pues, justamente del desarrollo nacional, ya que esto es lo que se busca de forma óptima, ¿no? Bien, pues como todo pues tiene efectos, ¿no? Efectos de la IMG pues justamente en la relación de México es que llega a representar una oportunidad estratégica para incrementar la recaudación pública sin elevar pues, los impuestos a la población en general. Esto justamente permite al Estado mexicano poder llegar a financiar políticas públicas más orientadas a reducir desigualdades económicas, mejorar la provisión de servicios públicos y fortalecer el crecimiento económico sostenido, pues sin llegar a recurrir a medidas fiscales agresivas, lo que como se mencionó anteriormente. Y pues justamente también hay que hablar acerca de los efectos en la inversión extranjera y sobre todo en el crecimiento económico del país. Y es que, pues contrario a la percepción de que una mayor contratación fiscal puede llegar a desalentar la inversión extranjera, pues el impuesto mínimo global y llega a fomentar un entorno de competencia más justa y sobre todo más transparente. Y pues para México esto implica atraer inversión basada en factores reales de competitividad, como la infraestructura, el capital humano, la estabilidad económica y sobre todo pues, la seguridad jurídica, lo que llega a favorecer un crecimiento económico más sólido, sostenible y sobre todo pues como a largo plazo, por así decirlo. Que siempre hay que pensar siempre a largo plazo y no solo enfocarnos en el presente ni a corto plazo. Bien, ya para casi concluir, pues de forma de conclusión, el impuesto mínimo global se puede decir que es un elemento clave para la economía mexicana, ya que fortalecería la recaudación, mejoraría la equidad fiscal, protegería la base tributaria y sobre todo pues, reduciría la dependencia de incentivos fiscales agresivos. Y es que su correcta implementación permitirá a México avanzar hacia un modelo económico pues, más justo, estable y sostenible, en el que la tributación internacional contribuye efectivamente al desarrollo nacional y sobre todo pues, al bienestar social. Sin nada más que agregar, será todo por mí. Gracias.